Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente por esta plataforma Peruvian Agribusiness Partners. En esta oportunidad tenemos el agrado de haber invitado al señor Sebastián Chorén, abogado prestigioso con experiencia de más de 15 años, que actualmente reside en Europa, específicamente en Alemania, y trabaja en uno de estos estudios muy importantes que se llama CLP Racing, ¿no? Entonces, bueno, él en su vasta experiencia en comercio internacional, él nos va a compartir todo lo que se refiere negociaciones, comercio internacional y cuál es el aporte desde su empresa al entorno de comercio internacional actualmente, ¿no? Y si bien es cierto, ya iniciamos una jornada de negocios bastante activa ese 2026 con varias ferias en Europa, ¿no? Continuamente en Estados Unidos y Asia. Creo que va a ser de un gran aporte esta entrevista para todos los empresarios de saber de CLP cuál es su aporte y bueno, sobre todo Sebastián con su vasta experiencia, ¿no? Sebastián, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias Mónica por la convocatoria y un placer siempre estar relacionado con la gente de Perú, que tanto tiempo he representado clientes de allí y he estado varias veces en Lima principalmente, así que un placer de poder ser parte de esto. Nuestro estudio se llama CLP Rechtsanwälte y tiene sede aquí en Alemania. Yo particularmente vivo acá en Alemania desde el 2018 y vengo a Europa por representación de clientes principalmente de Latinoamérica que hacían negocios con empresas de Europa desde hace más de 15 años. Por consiguiente, con el tiempo, junto a nuestros socios de CLP, tomamos la decisión de crear lo que se denomina el European LATAM Desk, con sede operativa aquí en Colonia, en Alemania, y bueno, básicamente es nuestro core de servicio hace mucho tiempo. Así que nada, básicamente lo que queríamos era contar un poquito eh, cuáles son los aspectos relacionados al mundo jurídico, pero principalmente a la vinculación que hay con empresas de Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo, nosotros representando ese conjunto de compañías. Buenísimo. Bueno, Sebastián. Cuéntanos, ¿cuál fue, bueno, ya nos comentaste que ahora estás desde el 2008, pero cuál fue la verdadera motivación, ¿no? De la creación de esta empresa CLP, socios, ¿no? Un poco el objetivo y cómo se diferencia de otras firmas, no solamente hablando de Europa, sino de repente a nivel mundial, porque entiendo que su core business de la empresa es principalmente atender conflictos internacionales, entonces uno siempre va a tener como una mirada mucho más global a diferencia de una mirada mucho más por bloque, ¿no? Entonces, quería por ahí que nos comentaras un poco para que el público conociera a la empresa, bueno, no, al estudio. Sí, un estudio jurídico depende del enfoque que tiene, muchas veces es más parecido a una empresa. En el caso nuestro, particularmente está muy focalizado en la cuestión jurídica, pero con una mirada muy clara del negocio. Cuando digo el negocio es el negocio de exportación o lo que es desarrollado como cross-border. El LATAM Desk nace a partir de una realidad que vimos repetirse durante muchísima cantidad de años y era que empresas de Latinoamérica exportaban o invertían en negocios en Europa y enfrentaban problemas jurídico-comerciales una vez que el negocio ya estaba en marcha. Y en ese momento el asesoramiento tradicional suele llegar tarde o está fragmentado o todo eso y además tiene costos desproporcionados. A nosotros nos motivaba crear una estructura jurídica operativa acá en Alemania, en Europa principalmente no, con base acá en Alemania, porque es donde residimos y donde muchos de nuestros socios están también aquí, para actuar localmente. Entender la lógica del importador europeo, del retailer, de los tribunales, de cómo funcionan, depende si es un tribunal en un determinado país u otro y de los entes reguladores, que en lo que a Comunidad Europea se refiere es un solo organismo, y en otros países no Comunidad Europea son distintos.
entender esa dinámica también nos permitía que hablábamos el mismo idioma cultural, obviamente, y comercial que un exportador de Latinoamérica, pero además del importador o el comprador en Europa. Por consiguiente, eso nos daba la posibilidad de estar lo que se denominaría una plataforma jurídica in situ, que es una diferencia enorme con otros estudios que suelen tener lo que se denomina un Sherman Desk o un European Desk, pero están actuando desde origen y no tienen una representación continua de todos los días, es decir, para prevenir riesgos, estructurar contratos sólidos y resolver conflictos directamente en destino, como sería este caso. Si bien yo obviamente soy abogado, todo nuestro estudio y muchos de nuestros socios en distintos países que conformamos esta red, nos dedicamos a este negocio en particular, que es entender principalmente que no es solamente un asesoramiento jurídico, sino entender el negocio en sí mismo, de lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones de exportación y demás entre Latinoamérica y Europa. Y después que no somos un broker o un facilitador de negocios, como hay, sino que somos un estudio jurídico, que estamos in situ en Europa, trabajamos en los tribunales en cuestiones de negociación con empresas entre Europa y Latinoamérica, en las ferias internacionales, tenemos presencia en casi todas las ferias internacionales importantes de Europa, donde pasan los conflictos o donde el cliente requiere esa atención continua. Y eso es muy diferencial de lo que puede llegar a suceder en otros estudios, como diferencia. Eh, la diferencia central es que no asesoramos, digamos, desde Europa, eh, desde Latinoamérica y ni Latinoamérica desde Europa. Operamos en Europa, ¿sí? Y estamos presentes todos los días. Es como, hay un diferencial que siempre mencionamos que tenemos tres elementos que son poco habituales y están juntos en el caso de nuestro estudio. Que tenemos base jurídica en Europa, en Alemania principalmente, y en los otros países donde actuamos de manera directa y nos arrogamos la ejecución de la estrategia de negociación o del proceso de manera directa, que comprendemos muy profundamente el negocio del exportador latinoamericano, porque venimos de allí, porque trabajamos muchos años en Latinoamérica y luego cuando abrimos el estudio en Europa, teníamos ese background, por decirlo de alguna manera, y no es solamente entender el derecho, sino la estrategia y la estrategia operativa de cada cuestión en particular. Eso nos obligó a que empecemos a utilizar herramientas de inteligencia artificial hace un par de años para mejorar esa forma de representación al cliente latinoamericano principalmente y empezamos a acelerar esos procesos de manera más tecnificada. Además, trabajamos sin intermediarios, por consiguiente, el cliente no debe contratar un estudio en origen, que luego ese estudio en origen subcontrata un estudio en destino, y por consiguiente ahí ya no tiene gobierno de la estrategia del caso, o de la negociación, o de la feria, donde lo tienen que asistir al cliente. Nosotros nos arrogamos esa responsabilidad de manera directa, lo que se denominaría end-to-end, para poder representar, en este caso, un exportador peruano que tiene un determinado negocio o un determinado conflicto, una determinada negociación o un desarrollo de un negocio particular con un partner en Europa, pero lo hacemos todos nosotros. Para nosotros eso es trascendental, porque lo que buscamos es que una vez que se resuelve una determinada cuestión, que el cliente no incurra en un problema nuevamente, sino es resolverlo y buscar la forma en cómo el próximo paso va a ser más previsible. Eso es básicamente lo... Correcto. Y Sebastián, por ejemplo, ya ahora que estás entrando un poquito más a fondo, ¿cuáles creen que hayan sido los desafíos jurídicos y comerciales que, por ejemplo, hayan ustedes tratado o realmente asumido en este tiempo, ¿no? Porque esto también es súper importante, ¿no? Si bien es cierto, cada país tiene sus propias leyes, políticas e incluso también costumbres de negociación que también influye bastante en en ese contexto, en cualquier contexto de conflicto, por así comercial, ¿no? Cuéntanos ahí, por ejemplo, cuáles han sido los desafíos comerciales y todo eso. Eso que tú dices es muy importante. Comprender que no es lo mismo litigar en un determinado país o negociar con un determinado actor que se encuentra en un determinado país, aunque sea Comunidad Europea,
por una cuestión cultural, idiomática, en la forma en cómo se hacen los negocios. Ese conocimiento de los partners o de las empresas que están aquí nos dan muchísima vinculación en la comprensión de eso. Los desafíos que se encuentran no son teóricos, digamos. Muchas personas hablan a nivel teórico de las cuestiones que pasan en el día a día y nosotros lo que nos encontramos son situaciones recurrentes y operativas. Es decir, hay que resolver una cuestión que está pasando ahora y hay que buscarle una solución a esa operatividad. Nos encontramos claramente como un desafío en los últimos años, un incremento grande en el incumplimiento en pagos. Por consiguiente, hay muchas veces la situación de que el exportador latinoamericano tiene la idea de, bueno, tal vez el valor de la mercadería o el valor del reclamo, si se encuentra en relación a servicios, no es tan elevado, no vale la pena, y nosotros sobre eso hacemos un análisis estratégico diferente de por qué sí y que haya contratos con cláusulas que si están mal adaptadas en la práctica europea, que se modifiquen. Ese es como un desafío que hemos visto recurrentemente. Después, la falta de verificación de los compradores europeos, por ejemplo, es algo que suele pasar también. Problemas asociados a lo que tiene que ver con el compliance, como trazabilidad, sostenibilidad, eh, también nos pasa. Y obviamente lo último, que por ahí más ruido nos ha hecho en el último tiempo, es como un desconocimiento muchas veces de cómo funciona realmente el reclamo local en la Unión Europea. Y eso implica que el problema no suele ser falta de conocimiento del derecho por parte de quien asesora a un exportador, por ejemplo, en Perú, sino la falta de la estrategia jurídica aplicada al negocio, que es distinto, es esto que vos dijiste al principio, que tú dijiste, perdón, yo hablo muy argentino. Y es básicamente que la estrategia jurídica va de la mano con el tipo de negocio. No es lo mismo un exportador de un determinado producto que de otro, no es lo mismo un exportador que exporta a un determinado destino que otro. Hay cuestiones asociadas a dónde se va a ejecutar ante una situación de diferenciación o por qué un artículo es importante en una determinada cláusula, aunque no haya un contrato formal firmado, y sí una serie de documentos que lo podemos hacer previsible. Y el hecho de entender ese negocio en particular, el de exportación y el de importación, hace que sea mucho más previsible para el cliente. Correcto. Y por ejemplo, bueno, ya lo has comentado en realidad también, ¿no? De manera superficial, pero de repente podríamos profundizar un poco más. ¿Cuál sería el valor agregado o estrategia que usa actualmente CLP para, bueno, para sus clientes, ¿no? Un poco para agilizar, ¿no? El tema de las operaciones fronterizas, ¿no? Y no solamente como un asesoramiento tradicional legal, sino de repente ese bonus que ustedes ofrecen y sobre todo porque estratégicamente también está en uno de los bloques económicos que, bueno, por ejemplo, en caso de Latinoamérica, específicamente Perú, también tiene bastante dinámica comercial, ¿no? ¿Podrías comentarnos por ese lado? Sí, claro. La estrategia de nuestro LATAM Desk principalmente se basa como en tres grandes capas. Cuando digo capas me refiero a, hay una capa uno que sería la prevención inteligente, es decir, hacer toda una reingeniería contractual que nosotros llamamos con nuestros socios muchas veces como European Ready o Latin American Ready. Significa entender en esa prevención inteligente jurisdicción ejecutable, garantías de pagos reales, modificación de artículos o cláusulas, aun cuando no hay contratos en las determinadas commercial invoice, por ejemplo, entender cuestiones asociadas al comportamiento del comprador antes del embarque, que no tienen que ver con la cuestión más de verificación bancaria, sino de entender si ese cliente, por ejemplo, en destino o un partner con el que el exportador desarrolla un nuevo negocio en una determinada región de Europa, para conocerlo mejor. El hecho de estar acá y entender eso nos da muchísima más previsibilidad para asesorar al cliente en esa parte de lo que sería la prevención inteligente.
Después hay otro punto que es como la segunda capa, que es la ejecución local y proporcional. Cuando digo eso es, si hay un incumplimiento, actuamos directamente en Europa, porque es donde tenemos lugar en los distintos países donde estamos trabajando con nuestros socios, dependiendo el tipo de ejecución, por ejemplo, o negociación donde tiene que ser. Pero luego es que analizamos esta parte que es principal para el exportador, por ejemplo, de Perú, que es buscamos que tengan costos proporcionales a cada caso. Es decir, no es lo mismo un exportador de una determinada envergadura y con, con una determinada cuestión de contratos o de, no sé, contenedores continuos que que un exportador más chico. Eso, digamos, no decimos, ok, nuestro costo horario es tanta cantidad de euros por hora, que es lo que muchas veces suele pasar. Y hasta incluso en determinados escenarios trabajamos de lo que se denomina resultado, es decir, esto es algo muy poco habitual en comercio internacional, porque entendemos esa dinámica, esa lógica del exportador más muchas veces mediano, que tiene un determinado problema a resolver y tratamos de buscarle una solución y que no sea desproporcionada. Y la tercera capa es la visión de lo que se denominaría continuidad del negocio, es decir, no buscamos resolver el conflicto y ya, de una problemática que ya ocurrió, sino es rediseñar esa relación contractual futura para que el exportador tenga previsibilidad, es decir, que tenga un poder de negociación y continuidad comercial con su partner o contraparte, ¿m? Que lo ponga y lo posicione en un determinado lugar. Y el valor agregado está en convertir el derecho en una herramienta de negocio, y no en un costo inevitable. Para nosotros eso es central. Parece algo mucho para la palabrerío, pero el hecho de entender que el derecho es una herramienta del negocio quiere decir que le estamos dando la posibilidad al cliente de sentirse cuidado, por decirlo de alguna manera, porque entendemos cuál es la dinámica del negocio en sí, no como un abogado X que me llega un determinado caso en el cual tengo que asesorarlo o resolverlo, sino ya tenemos mucha experiencia en esta vinculación de negocio entre Latinoamérica, Perú, por ejemplo, y Europa, para poder ir un poquito más allá al meollo. Correcto. Y por ejemplo, justo ahora lo que comentas en este valor agregado, también creo que las experiencias basadas en esas empresas, ¿cuál crees que también ha sido uno de los retos principales específicamente para las empresas latinoamericanas, ¿no? Actualmente, en confrontar, bueno, contextos, ¿no? Como la apertura también de mercados, ¿no? Y los conflictos que han tenido. Y también, por ejemplo, ¿cuál es el desafío que sí o haya, bueno, coyunturalmente a nivel mundial, que haya tocado un poco a las operaciones de CPL, ¿no? Porque creo que finalmente el contexto actual mundial también tiene de alguna u otra forma injerencia en los retos que directamente afrontan empresas latinoamericanas, no solamente el estudio en sí, ¿no? Sino también en la forma decisoria, ¿no? De repente, en fin. ¿Cómo nos podrías comentar ahí un poco específico? Mira, básicamente retos y oportunidades en los últimos años se han ido incrementando de manera proporcional, tanto los retos como las oportunidades. Eh, Voy a empezar por la parte de los retos. Los retos ya no son solamente arancelarios. Primero y principal porque ya estamos viendo que hay acuerdos de libre comercio. Perú lo tiene con Europa, Chile lo tiene con Europa, México lo tiene con Europa, Caribe y ahora, por ejemplo, Mercosur, algo que pasó hace un par de días nada más. Pero quiero decir, la vinculación desde la parte de lo que tiene que ver con la barrera arancelaria ya tiende a ser algo que no tiene tanta importancia como la tenía antes para la evaluación de un negocio. Ahora bien, empiezan a haber otros retos que cada vez se fueron incrementando más y tienen que ver con, por ejemplo, el cumplimiento regulatorio, que es complejo. Europa fue incrementando la vara en esa parte, en lo que tiene que ver con las cuestiones de cumplimiento sanitario, técnico, ambiental, en límites máximos de residuos. Eso genera un desafío muy grande para el exportador y para quien asesora al exportador. Porque obviamente un mal negocio es pérdida de dinero,
y muchas veces quien no está en la diaria de lo que está pasando en el negocio intrínsecamente de la normativa en Europa, lo pierde de vista, o porque no tiene esa experiencia, o porque no ve o no entiende cómo digamos, cómo asesorar ante una determinada situación que está cambiando y es muy cambiante. Luego, hay nuevas obligaciones constantemente. Si vemos la cantidad de normativas que fueron incrementándose en Europa en los últimos años, de la debida diligencia en la cadena de suministro, sostenibilidad, cuestiones de índole de cumplimiento, cómo diferenciarse del competidor y las reglas a las cuales está obligado el importador a cumplir, que por consiguiente eso lo pone en un lugar de, bueno, cuando tengo que negociar un contrato o hacer un determinado acuerdo con quien me vende, observar todo esto. Nosotros asesorando empresas tanto de acá como de Latinoamérica, principalmente de Latinoamérica, encontramos que muchas veces hay como un riesgo contractual mal distribuido, que se tiene que rediseñar. Y luego otro tema que es un reto, claramente, es la falta de presencia jurídica cuando surge un conflicto o cuando hay una situación negocial a desarrollar. Es decir, hay una feria internacional, el cliente tiene que hacer un determinado negocio, está pasando, no sé, ahora en unas semanas de Fruit Logística, donde creo muchas empresas de Perú van a ser parte, o Biofag, lo mismo. Y en ese contexto hay oportunidades, pero también hay retos que tiene que tener en claro el exportador. Bueno, digamos, Europa es un mercado muy atractivo desde la parte de lo que tiene que ver con el reto, pero no perdonen la improvisación. Y ahí un punto que nosotros entramos en esa idea de, sin una estructura jurídica adecuada, muchas veces se asumen riesgos que se ven más tarde. Y nosotros tratamos de que el exportador no llegue a esa situación de improvisación. Y voy, una vez que pasó el problema, contrato un estudio en origen, que a su vez subcontrato un estudio en destino, y tratamos de que sea un apoyo mucho más integral. Y eso es para nosotros algo que nos define y nos posiciona mucho en ese sentido. Lo que vos mencionabas respecto de cómo la operación ante un contexto global ha cambiado, lo estamos viendo hoy. Hoy en este momento la convención en Davos y hay todo un problema, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos por la cuestión de Groenlandia y está generando unas rispideces nunca vistas previamente en países que integran en muchos casos la OTAN y, y empiezan a haber un montón de situaciones que nos obligó a ir evolucionando muy rápido y en entender qué está pasando a nivel geopolítico y cuál es la función que nosotros tenemos como abogados, en este caso, asesorando empresas que hacen negocios cross-border o a nivel multinacional, y nos posiciona en un lugar de decir, bueno, ¿cómo podemos acompañar a las compañías ante esta situación? Y hay muchas oportunidades, como por ejemplo lo que está pasando en análisis de acuerdo de libre comercio, especialmente Europa con Mercosur, Perú, con Chile, con México, y nos hizo adoptar hace un par de años herramientas de inteligencia artificial para poder comprender esto de manera más eficiente, más dinámica, con un cúmulo de información mucho más grande y tiene que ser más previsible, en pos de lograr que el cliente se encuentre muy cubierto, ¿no? Y después hay una cuestión que también vemos en lo que tiene que ver con cómo ha ido cambiando, que es esto que te decía anteriormente, que es el compliance ya no es solamente una barrera arancelaria, solamente hay una cuestión asociada a lo que es trazabilidad, origen, sostenibilidad, eh, variables contractuales y por último, las estrategias del acceso a determinados mercados que ya no son solamente una defensa legal. La defensa legal es como el paso posterior a que algo ocurrió. Y lo que estamos tratando de hacer es prevenir eso. Entonces, si Europa hoy está buscando cómo reequilibrar sus relaciones comerciales y Latinoamérica vuelve a ser estratégica, lo que buscamos es que haya un asesoramiento jurídico integrado a ese negocio, para que, no sé, el LATAM Desk asesore a determinadas empresas, que son muchas, y en ese sentido nos hemos fortalecido por tener esa parte que hablaba previamente. Correcto.
Bueno, definitivamente creo que la coyuntura, si bien es cierto, como dices tú, es retador, pero también hay oportunidades de crecimiento e incluso de repente mayor conexión en el hecho de poder resolver conflictos, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, tienen los convenios, los tratados, ¿no? En fin, algún tema de unión estratégica entre países, ¿no? Que finalmente resulta ser mucho más positivo que contradictorio, ¿no? Independientemente de algunos contextos políticos que puedan haber, ¿no? Y por ejemplo, Sebastián, un poquito entrando a una de las últimas preguntas, quería saber, por ejemplo, cuál es la visión, qué futuro ustedes lo ven? Bueno, no solamente desde el punto de vista notaría, bueno, un mismo estudio, ¿no? ¿Cuáles son sus proyecciones? Sino también proyecciones en el mercado respecto a la parte de relaciones comerciales y jurídicas, ¿no? Ambos, ambos panoramas nos gustaría saber cuáles son sus metas a futuro, ¿no? Y también cómo ven en sí las relaciones comerciales como Europa y Latinoamérica, ¿no? En los próximos años. No solamente años, sino hablemos de repente cada 5 años, 10 años, ¿no? Eso nos gustaría saber desde tu punto de vista. La visión que nosotros tenemos como estudio jurídico acá es principalmente vemos un crecimiento constante en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de, en esto que estábamos hablando, acuerdos de libre comercio cada vez más grandes, integrados, cada vez más previsibles en lo que tiene que ver con Latinoamérica y Europa. Hay una mancomunión a nivel cultural entre Latinoamérica y Europa que es muy grande y entender eso nos hizo intentar posicionarnos a nivel estudio jurídico desde, en este sentido, desde acá de Europa o Alemania, donde estamos principalmente. Eso hizo que consolidemos una estructura con nuestros socios, que digamos, el estudio nuestro tiene oficinas en Colonia, en Düsseldorf, en Berlín, en Münster, que es acá en Nordrhein-Westfalen, una ciudad de esta misma provincia, y trabajamos con socios con los que trabajamos hace más de 15 años que tienen presencia en, por ejemplo, uno de nuestros principales socios está en Italia y en Reino Unido, porque tenemos un estudio filial en Londres y eso nos sirve un montón ante situaciones que tenemos que pensar hace un tiempo a futuro de cómo las íbamos amalgamando para, digamos, arrogarnos la totalidad de la estrategia, como dije, de inicio a fin, sin tercerizarlo, es decir, tener el gobierno de la negociación de la estrategia jurídica, entendiendo qué pasa y qué diferencia hay en distintos tribunales y en distintas zonas. No es lo mismo litigar o negociar en Italia que en España, que en Alemania, que en Polonia, y eso nos fue llevando a ir entendiendo cada vez mejor cómo funciona. También nos permitió que esos proyectos de expansión nos acercaran, insisto, a socios con los que trabajamos continuamente, que tienen su estudio en Malta, en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, por ejemplo. En Qatar se hace una feria que se llama Gulf Food, que es muy importante, donde hay muchos latinoamericanos que venden en esa región y nosotros necesitamos tener una presencia directa ahí. Lo mismo en Polonia, República Checa, Rumania, España y obviamente además trabajo hace muchísimos años, por una cuestión de que vengo de Latinoamérica, insisto, con estudios que están en Caribe, en Argentina, en Brasil. Eh, por consiguiente, para nosotros la visión de esa de crecimiento no tenía que ver con crecer en tamaño, sino en capacidad de ejecución transfronteriza real. Esto que digo es a veces aburrido, pero da la idea de que tiene que tener un modelo ágil y especializado en esto que es lo que nosotros sabemos hacer, que es representar empresas exportadoras de Latinoamérica con negocios en Europa, y ahí es donde nosotros tenemos ese poder de conocimiento que nos permite posicionarnos básicamente para brindarle la mayor cantidad de previsibilidad al cliente. En cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones comerciales y jurídicas, básicamente entre Europa y Latinoamérica, lo vemos, sí, a unos años y a un tiempo que muchas veces no es ya solamente unos años, sino hasta puede ser eh, décadas también. Para lo cual, lo que entendemos en ese caso es, digamos, van a haber cada vez más oportunidades técnicamente en cuanto a negocios, ¿no? Entre Latinoamérica y Europa.
Ahora, también es cierto que vamos a tener cada vez más exigencia. Va a haber más comercio, va a generar más inversión, más oportunidades, pero también va a haber más regulación, más control, más necesidad de evidencia, trazabilidad, cumplimiento, ejecución contractual, ser más previsible en pos de que los negocios sean mejores. ¿Qué quiero decir con esto? Si un cliente llega a una determinada oportunidad con un comprador de Europa, hace un determinado negocio y y esa situación no es del todo positiva, es probable que ese potencial negocio no se repita por un largo tiempo. Entonces ahí es donde queremos hacer hincapié muchas veces en decir, bueno, hay que entender que muchas de estas oportunidades tienen que estar sustentadas con algunas cuestiones diseñadas desde la estrategia, y ese es el rol nuestro como abogado internacional. Ese es el rol de no solamente interpretar la norma, sino diseñar estrategias jurídicas que acompañen el crecimiento de ese negocio. Entonces, cuando nosotros estamos en una feria internacional con un determinado cliente que tiene una determinada oportunidad, de decir, bueno, pará, este negocio es muy bueno y tenemos que entender cómo desarrollar esto de manera sostenible. Y el hecho de que nos permita estar in situ muchas veces nos da la situación de que podemos interactuar o con el abogado de la otra empresa europea o con directamente la empresa europea y nuestro cliente, porque entendemos lo que está pasando, la dinámica, y eso, insisto, es muy importante. Eh, Desde nuestra perspectiva, la situación es muy conveniente para lo que tiene que ver con los exportadores de Latinoamérica y particularmente las relaciones comerciales con Europa, y estamos convencidos de fue la razón por la cual hace un montón de tiempo pusimos el foco de representar a los clientes desde acá. Perfecto, buenísimo, Sebastián. Definitivamente es un gran aporte, ¿no? Para mí también, bueno, es mi experiencia, que es un poco más comercial, marketera, la parte legal Mm. es súper importante porque a veces nos abocamos más a las ventas, pero siempre hay un background de todo lo que sucede y es importante conocerlo desde todas las perspectivas, ¿no? Porque nos va a permitir tomar decisiones oportunamente, saber prever, ¿no? Sobre todo, porque a veces por la emoción de la venta también no evaluamos a veces los contextos o situaciones, ¿no? Y creo que ese es un excelente momento de poder conocerte, conocer el estudio donde estás, porque definitivamente eso como empresario nos permite tener una mirada mucho más general y global y prever contextos que de repente no hablemos de la parte económica, sino que tiempo, ¿no? A veces nuestro principal core es ejecutar algo que es vender, solucionar, pero a veces nos evocamos por otros contextos, ¿no? Y genial. Sobre eso hago un último aporte. Ujú. Yo respeto mucho algo que me pasa, pero por una cuestión de vengo de familia productora en Argentina y conocemos un montón. Las empresas todo el tiempo están produciendo. Eso significa que están generando valor agregado, economías regionales, en cualquier país de Latinoamérica, en cualquier país del mundo. Son como el gran motor de que la economía funcione. Tiene que haber venta, tienen que haber transacciones, eso es fundamental. Yo defiendo profundamente al que crea valor. Por consiguiente, si una empresa está creando valor, está creando producto, está creando servicio y tiene su contraparte, hay que cuidar mucho, porque es el actor principal de esa economía. Nosotros lo que estamos haciendo es, nada, brindándole un aporte, un granito de arena al que realmente importa. En este caso, un exportador. Eh, por consiguiente, hay que cuidarlo y hay que darle las herramientas diseñando estrategias que los acompañen. Y entender cómo funciona esa dinámica para nosotros es fundamental. No es, digamos, cobro tanta cantidad de euros por hora porque trae un determinado caso y yo tengo que asegurar el honorario. Nosotros no tenemos esa visión, es totalmente distinto a eso, es como un concepto mucho más integrador de qué necesita el cliente y dónde lo podemos acompañar. Y básicamente eso nos define. Perfecto, buenísimo. Más bien, gracias por tu tiempo, Sebastián, por la Igualmente, entrevista, ¿no? Y esperamos poder tenerte en otra oportunidad. Bueno, queda pendiente de todas maneras por conversar sobre el tema de Exportopía, que ya estaremos programando próximamente con para todo toda la gusto. comunidad de Peruvian, así que atentos a nuestras redes.
Así que Sebastián, muchas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en contacto pues para las siguientes entrevistas. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.